Queridos hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra ubicada en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, el cual dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito Padre Celestial que moras en gloria. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas cada día. A través de ella tú nos confrontas, Señor, nuestro estilo de vida. A través de ella tú nos alientas. Tú traes consuelo, Señor, a nuestro corazón. Gracias por tu preciosa palabra te damos en esta mañana. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que haga la obra de transformación en la vida de aquellos que nos están escuchando. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta semana, queridos hermanos, hemos escuchado algunos comentarios debido a la situación que se está viviendo a nivel mundial, acerca de que Dios no es un Dios que ama a la humanidad porque permite que estas cosas sucedan. Antes de emitir un juicio, quisiera que analizáramos este pasaje que acabamos de leer. La palabra del Señor nos enseña en este pasaje que Dios amó tanto a la humanidad que decidió dar en sacrificio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es casualidad que en estas fechas se celebre la Semana Santa. No es casualidad que en estas fechas en todas partes del mundo se celebra la Semana Santa en alusión a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que es un hecho histórico, es un hecho que ha sido registrado en la historia de la humanidad y ha quedado plasmado en esa cruz del Calvario, en donde el unigénito de Dios descendió y fue crucificado por amor a nosotros en una cruz. La cruz nos muestra la máxima revelación de amor de parte de Dios para la humanidad. Para todos nosotros los seres humanos, vemos plasmado el amor de Dios en esa cruz. Dios envió a su Hijo Jesucristo, no para condenarnos, sino para ser salvados por Él. Dice el versículo 17 de este capítulo 3 de San Juan, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El Señor desea que todos seamos salvos. Hay doctrinas que enseñan o profesan que Dios únicamente escogió a unos cuantos para que fueran salvados por Él. Pero la palabra del Señor no dice eso, sino que en su palabra encontramos que el deseo de Dios es que todos seamos salvos y que nadie se pierda. Dice la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Cuando habla acerca de la palabra hombres, está hablando acerca de la palabra humanidad.
de los seres humanos, no en específico del sexo masculino, sino que el Señor está diciendo, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no desea que la humanidad se pierda, sino por el contrario, Él desea que todos tengamos vida eterna. Dios no desea que los seres humanos perdamos la vida. Desafortunadamente, no todos deciden creer en el Señor. Y es aquí en donde se origina la causa de que no todos vayamos a ser salvos por Él. La palabra dice que solo aquellos que crean en Él podremos ser salvados por Él. Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan dice en ese capítulo y ese versículo 14 que continúa el capítulo 1: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dice que hubo un hombre que habitó entre nosotros y que su gloria era como la del unigénito del Padre. Era el mismo Señor Jesucristo. Dios ha enviado a su Hijo no para que seamos condenados por Él, sino para que seamos salvados por Él. Versículo 18 del capítulo 3 que leímos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que Dios nos está condenando, por el contrario, Dios en su infinito amor nos está enviando el único medio por el cual nosotros podemos ser salvados. Somos nosotros mismos los que nos condenamos al momento de rechazar al único medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Es como si usted estuviera enfermo o enferma de algo y le ofrecieran el medicamento para curarse, pero usted decidiera rechazar ese medicamento y dijera: no lo quiero, no lo necesito. Desde ese momento usted se está condenando a la misma muerte, porque está rechazando el único medicamento o la única medicina que puede salvar su vida. Cuando el Señor está diciendo que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, nos está diciendo entonces que no es que Él lo esté condenando, sino que nosotros mismos estamos condenándonos a la muerte porque estamos rechazando el único medio de salvación para nuestra alma. La palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios, la palabra dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna para los que están en Cristo Jesús. No es entonces que el Señor esté condenando a la humanidad. Él ha enviado el único medio para salvarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. El Señor nos está diciendo que Él es el único medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre Celestial. Es el único que puede llevarnos al Padre. Si nosotros rechazamos al único que puede llevarnos al Padre, entonces ya estamos condenados. Porque no hay otra manera en la que podamos ser salvados si no es por el Hijo de Dios. Primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo.
el cual se dio a sí mismo por rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo le está diciendo a Timoteo que hay un solo Dios y un solo medio por el cual podemos nosotros llegar la humanidad al Padre Celestial. Y su nombre es Jesucristo, el cual se dio, dice, a sí mismo en rescate por todos nosotros. Aquí podemos observar cómo el amor de Dios es tan grande por la humanidad, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace exclusividad de personas. Lucas capítulo 20, versículo 21 encontramos, ¿verdad? Cuando le preguntaron al maestro diciendo, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad, dice Lucas 20, 21. Y en Hechos capítulo 10, versículo 34, encontramos al apóstol Pedro cuando dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si Dios no hace acepción de personas, entonces significa que su amor se ha derramado de igual manera para todos nosotros los seres humanos. Dios nos ha dado a través de la vida de su Hijo Jesucristo un medio por el cual nosotros podemos ser salvados. Su palabra nos enseña que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice que vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios es un Dios que nos ama a todos por igual manera. Dios ama a la humanidad. El amor de Dios se ha derramado sobre buenos y malos y se puede ver a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en esa muerte de cruz que tuvo en el Calvario, para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Qué mayor amor que el de Dios por nosotros los seres humanos? Romanos capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice el apóstol Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está diciendo que Dios demostró su amor en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, fue crucificado por nosotros. Quizá usted podría ser capaz de entregar su vida por algún ser querido o algún familiar, alguien que usted ama. Pero ¿acaso usted podría dar su vida a cambio de alguna persona mala, de alguna persona que sea ajena a usted? Sin embargo, Dios ha demostrado que su amor es tan grande, que la muerte de Cristo se ha realizado por amor a toda la humanidad sin hacer acepción de personas. Usted tiene la misma oportunidad que cualquier otro de poder ser salvo, porque el amor de Dios así lo ha demostrado. El enemigo ha tratado de distorsionar la imagen de Dios y ha tratado de hacer creer a las personas que Dios es el malo en esta película. Pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña que Dios tiene solamente pensamientos de bien y no de mal para nosotros los seres humanos. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor está demostrando que su amor para con la humanidad, a través de la entrega incondicional que hizo de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario,
es un pensamiento de bien para nosotros. El Señor piensa únicamente en lo bueno para nosotros, los seres humanos. Desafortunadamente, no todos han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que ha venido para salvar nuestras vidas. Dice el capítulo que leímos de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La humanidad escogió más a las tinieblas que la luz de nuestro Señor Jesucristo para iluminar nuestra vida. Cuenta una anécdota acerca de un hombre que en una ocasión ingresó a una peluquería y el peluquero le dijo: yo no creo que Dios exista. ¿Por qué dice usted eso? Porque si Dios existiera, Dios sería bueno y no permitiría que la gente sufriera. Hay tanta gente sufriendo en el mundo en este momento. Aquel hombre no le contestó nada. Cuando salió de la peluquería, miró a un vagabundo que pasaba con el cabello largo, con la barba extendida, todo sucio, y se dio la vuelta y le dijo al peluquero: señor peluquero, los peluqueros no existen. ¿Por qué dice usted eso? Yo lo acabo de arreglar. No existen, porque si los peluqueros existieran, no existiría gente como ese vagabundo, con el cabello largo, con la barba toda sucia y mal arreglado. Lo que pasa es que ese hombre no viene a mí para que yo lo arregle. Correcto. Lo mismo sucede con Dios. Dios sí existe y es bueno. Lo que sucede es que la gente no viene a Él para ayudarle con su sufrimiento, para ayudarle a salir adelante en sus problemas. Quizás, ¿verdad?, podemos pensar, como muchos piensan, que Dios es malo o que Dios no existe. Pero la palabra del Señor nos enseña en esta hora que Dios ama a la humanidad. Y su amor tan grande lo llevó a entregar la vida de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tuviéramos un medio de salvación por nuestros pecados. Esta es la condenación. Cuando los seres humanos elegimos amar más las tinieblas que venir a Cristo para que ilumine nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos sigue amando por igual y extendiendo todavía la oportunidad de venir a Él para ser salvados. Juan capítulo 6, versículo 37, el Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y en el versículo 40 el Señor dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna. Hoy es tu oportunidad de venir al Señor. Y el Señor nos está diciendo que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te está dando una oportunidad de venir y arreglar cuentas con Él. Él está ofreciendo su perdón todavía. Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra del Señor que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir nuestras vidas de los seres humanos. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Querido amigo o amiga que nos escuchas, hoy puede ser la oportunidad para tu vida y para tu familia. Dios te ama y Él desea lo mejor para tu vida. Sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal para ti y tu familia. Él nos ha enseñado en esta hora que Él no hace acepción de personas. Tú puedes venir a los pies de Cristo si así lo deseas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones.